Hola a todos y todas, yo soy Mika, este es el primer episodio del primer podcast que grabo en mi vida, así que intentaré que salga lo mejor posible. La verdad es que me llevo mejor con la palabra escrita que con la palabra hablada, pero bueno, también confío en que a medida que lo vaya haciendo me iré desenvolviendo, como pasa con todo. Y bueno, también hace rato que tengo ganas de hacer algo así, pero por diferentes motivos sentí que este era el momento y la temática precisa para empezarlo. Así que acá estamos. Como no sé quiénes van a escuchar esto, quizás sean personas que ya me conocen un poco o que vienen leyendo algo de lo que comparto. También puede ser que lleguen personas que no me conocen de nada y que por algún motivo están escuchando esto. Así que por eso la idea de este primer episodio es más que nada presentarme brevemente, compartir un poco de mis búsquedas, de por qué estoy haciendo esto y contar también cuál va a ser la temática principal del podcast. La intención es hablar de Dios, de quién es Dios, de cómo lo conocí, cómo podemos conocerlo, compartir la fe, compartir las preguntas que se aparecen alrededor de eso y bueno, porque muchas veces está la creencia de que la fe es creer ciegamente y sin fundamentos y la verdad es que casi que es todo lo contrario, eh, porque si bien hay una parte que nunca vamos a lograr comprenderla del todo desde nuestra perspectiva humana, sí hay una buena cantidad de preguntas y dudas que se nos aparecen cuando pensamos en Dios, que tienen respuesta y tienen evidencia, y es importante hacer lo posible por poder responderlas. Así que teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que hay un exceso de información por todos lados, que dice cosas diferentes aparentemente sobre lo mismo, y muchas veces empezamos a buscar y terminamos confundiéndonos más o no sabiendo qué creer o llegando a la conclusión de que la verdad no existe o que si existe es imposible conocerla. Bueno, desde ahí también me parece valioso abrir este espacio, abrir la conversación, abrir a las preguntas que puedan aparecer, para poder ir caminando desde ahí y, y bueno, desde ahí compartir también las preguntas que yo transité y que sigo transitando. Y bueno, con ganas de que esto pueda llegarle a personas que no necesariamente crean, pero sí que sientan una curiosidad o un deseo de acercarse a Dios, pero no sepan bien cómo hacerlo o de qué se trata, o que tengan búsquedas espirituales y que quizás no les cierre ni la religión ni tampoco lo que hoy el mundo plantea como espiritual. Así que bueno, la idea es compartir desde ahí y profundizar en cosas sobre las que ya vengo escribiendo en un blog que quizás si alguien está escuchando quizás lo leyó, o quizás no, pero bueno, ahí comparto desde un lugar por ahí más vinculado con el cotidiano y con cosas que voy transitando y en este formato me parecía que estaba bueno poder profundizar y ampliar más en ciertas temáticas. Así que, bueno, eh, eso es básicamente de lo que se va a tratar. Y ahora sí me quiero presentar. Soy Mika, vivo hace varios años en la Patagonia. Siempre fui una persona bastante creativa. Desde chica las cosas que fui haciendo estuvieron vinculadas a lo expresivo, a lo artístico, a lo lúdico. Eh, y a lo largo de los años también me fui dando cuenta de que parte de lo que unía las diferentes cosas que me gustaban tenía que ver con la comunicación. Eh, Quizás la herramienta que más se mantuvo y se mantiene con los años es la escritura, porque es donde siento que tengo más facilidad para comunicar. Pero siempre ese deseo estuvo latente en todas las cosas que fui haciendo y también siempre tuve muy claro que
sea lo que sea que hagamos, sea cual sea la tarea o el proyecto que tengamos enfrente, es simplemente una excusa para descubrir algo más, para aprender, para poner en práctica lo que tenemos para dar. O sea, siempre estuvo muy presente la idea del propósito, ¿no? De que estamos acá por algo más, de que no estamos acá simplemente porque sí. Pero bueno, la idea de Dios siempre me parecía algo como bastante lejano o algo que me generaba mucho rechazo porque lo tenía muy asociado a las religiones, a la Iglesia Católica. De chica fui a una escuela católica que bueno, era bastante tranqui, no es que había una súper bajada de línea, de hecho las horas de catequesis eran horas libres y bueno, cada tanto había alguna que otra misa, pero no mucho más que eso. Y bueno, obviamente todas las mañanas en fila se repetía el Padre Nuestro o alguna que otra oración, pero sin ningún tipo de sentido o de explicación. Así que bueno, desde ese lugar y desde esa experiencia, todo lo vinculado a Dios, a la Biblia o a Jesús me parecía un invento absurdo. No podía creer que las personas se lo creyeran, porque para mí era una mentira de la Iglesia Católica para dominar a las personas, que si bien la Iglesia Católica me sigue generando bastante rechazo, ya me meteré más en el porqué, para mí era todo lo mismo. Y bueno, sí estaba más cerca de la creencia del universo, de que había una fuerza o una energía, algo más allá, que bueno, que es lo que hoy muchas personas creen, ¿no? Que existe un mundo espiritual y que hay algo más, pero que es algo de alguna manera más abstracto, ¿no? Y, y bueno, también igual había algo de todo ese mundo espiritual, quizás de las personas que a sí mismas se llamaban espirituales o iluminadas o bueno, toda esa cuestión medio estereotipada que también me generaba rechazo y me hacía ruido, al igual que las religiones, pero bueno, estaba como un poco más cerca de eso, o sea, siempre fui de cuestionar las cosas, ¿no? De hacerme preguntas, de no aceptar las cosas por aceptarlas y bueno, de abrir la mirada, ¿no? Como de no terminar de encajar del todo en ningún grupo o en ninguna creencia en particular, eh, sino que siempre hubo ahí como una cierta desconfianza que me permitía mirar un poco por afuera y bueno, realmente eh, elegir, al menos desde lo que tenía eh, a mano, desde los conocimientos que iba teniendo. Eh, pero bueno, la primera vez que hice una práctica directamente espiritual, entre comillas, fue cuando tenía 19 años, que me hice una apertura de registros akáshicos, que para quien no sepa, es una sesión donde hay una persona que canaliza y se comunica con tus guías espirituales, entre comillas. Y bueno, vos podés hacer preguntas de tu pasado, presente o futuro. Y bueno, yo fui, la verdad, con bastante escepticismo, pero quería ver qué onda, porque había escuchado algo. Entonces, bueno, quería probar a ver qué pasaba. Y apenas empezó la sesión, la chica que canalizaba me empezó a decir un montón de cosas que tenían que ver conmigo y que me resonaban y que no había forma de que ella la supiera porque no nos conocíamos de nada. Era la primera vez en la vida que nos veíamos y yo ni siquiera la había contactado a través de las redes sociales como para que ella me buscara por ahí, sino que eso, no tenía ningún tipo de información y fue justo llegando al final de la sesión. Yo igual estaba bastante enganchada con todo lo que me decía, pero bueno, le hice una pregunta bastante específica y ella me respondió con algo textual que yo había dicho en otros momentos de mi vida
y que vuelvo, no había forma de que lo supiera. Entonces, cuando me contestó eso, ahí fue el decir, bueno, listo, es obvio que esto es real, que existe verdaderamente un mundo espiritual, que existen los guías, y bueno, eso de alguna manera fue el portal, porque dije, si esta persona que no me conoce me está diciendo un montón de cosas que son ciertas, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, una o dos veces por año, siempre me hacía alguna apertura de registros y bueno, de ahí se fueron abriendo, me fui abriendo a otras prácticas como la astrología, oráculos, constelaciones familiares, un poco de yoga en algún momento, hongos, reiki, bueno, todo, porque es un mundo en el que abrís una puerta, una ventanita y te empezás a meter en las demás. Eh, la idea es en el siguiente episodio profundizar un poco más en el lenguaje de New Age y en todas estas prácticas que hoy están en auge y que son quizás lo primero que se nos aparece o a lo primero que asociamos la palabra espiritualidad, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre todo lo que proponen esas prácticas y, y lo que nos muestra Dios con su existencia. Pero bueno, no me quiero meter tanto hoy en desarrollar eso, sino más en compartir mi testimonio y las cosas que fui viviendo y sí en el siguiente desarrollarlo más. Eh, pero bueno, como dije, esta primera apertura fue en el 2016 y en el 2023 fue la última vez que hice una práctica de ese estilo. A partir de ahí, chau registros akáshicos, chau astrología, chau oráculos y chau todo. Obviamente que no fue tan de un momento para el otro, sino que fue un proceso de ir dándome cuenta de que Dios no estaba ahí. Pero bueno, lo digo así también para que se entienda. Y bueno, contextualizando un poco más, yo en julio de ese año, bueno, me hice una apertura de registros que como digo fue la última y a la semana de eso más o menos fue que empecé a buscar a Dios. Yo estaba en un momento de mucha plenitud en mi vida. eh, Estaba en un momento muy expansivo artísticamente, con mis proyectos. Hacía un par de años ya que estaba viviendo en Bariloche. Me había mudado a una casa que tenía la vista que había soñado desde siempre, que era despertarme y mirar la montaña. Me estaba por ir de viaje, como... Bueno, tenía una vida que realmente me gustaba mucho. Siempre igual fui de tener quizás muchas ideas o imaginación y no quedarme en el mundo de la fantasía, sino buscar la manera de concretar las cosas con los recursos que tuviera a mano, entonces ir acercándome a las cosas que quería. Y bueno, desde ahí siempre fui eso, una persona con muchos proyectos y entusiasmo, lo soy. Em, pero bueno, en medio de toda esa plenitud que sentía en ese momento, también subyacentemente había una sensación de vacío y de angustia y de que algo faltaba y que eso es algo que me pasó siempre a lo largo de mi vida y yo lo tenía bastante naturalizado porque lo asociaba o a que había cosas todavía adentro mío por sanar o pensaba que era parte de mi personalidad o incluso también parte de la vida porque hoy también está muy naturalizado el estar en una constantemente. Entonces, nada, para mí era parte y si no lo podía resolver por mis propios medios, bueno, buscaba alguna terapia que me ayudara a resolverlo y bueno, por un rato esa sensación se calmaba, pero siempre encontraba la manera de volver. Eh, y entonces a raíz de eso y de otra situación también que me estaba pasando, bueno, yo venía
hacía un par de años transitando un proceso de acompañamiento creativo con una persona que hoy es una amiga, una hermana, y que bueno, teníamos un encuentro por mes online donde ella me traía como algunas preguntas o disparadores muy sencillos, pero muy contundentes, al mismo tiempo que siempre me ayudaban mucho y me abrían la perspectiva, y ella también me traía una mirada que yo no la encontraba en otros lugares, entonces realmente me ayudaba un montón y yo le tenía mucha confianza. Y, y bueno, hubo un encuentro que tuvimos donde yo le compartí esto que me estaba pasando, y nunca fui de hacer preguntas del estilo dame una fórmula para resolver esto, decime qué tengo que hacer, pero en ese momento casi como un manotazo de ahogado de quien necesita que le tires una soga, me salió preguntarle cómo hacer para calmar esa sensación, para salir de ahí. Y bueno, esa fue la primera vez que ella me nombró a Dios y me dijo que esos vacíos solamente puede llenarlos Él, que todo lo demás que vamos encontrando son parches que tienen fecha de vencimiento, y me propuso que me animara a buscarlo sin el preconcepto de las religiones y sin intermediarios. Y esa fue la primera vez que Dios no me pareció un motivo de burla, sino que hubo algo escuchando lo que me decía que me generó cierta calma y que se sentía muy verdadero también como me lo decía. Porque además era una persona que nos conocíamos hacía un par de años y que no era el estereotipo de persona religiosa o espiritual que a mí me generaba rechazo, sino que era completamente diferente. Entonces hubo algo que quedó resonando adentro mío escuchándola, y bueno, al otro día o a los 2 días salí a caminar por el bosque que tenía cerca de mi casa, ahí en una de las caminatas que hacía para aclarar un poco la mente. Y bueno, fui a un lugar que me gustaba mucho y me senté, y fue la primera vez en mi vida que no le pedí ni al universo, ni a mis guías, ni a los árboles, ni a nada, sino que le hablé a Dios sintiéndome bastante ridícula, con un poco de miedo y de vergüenza, pero le dije que si existía, que me entregaba a Él y que quería servirle. No me acuerdo las palabras textuales que usé, pero sí sé que usé esa palabra, servir. Eh, y bueno, en ese momento no es que pasó nada místico ni que cayó un rayo del cielo a iluminarme, sino que fue una pequeña puerta donde empecé a buscar y empecé a buscar la manera de hablarle todos los días, de empezar a escribir sobre él. Bueno, ya el hecho de tener a Dios presente para mí era algo muy distinto, porque, como digo, para mí era un rechazo total, y rechazo al nivel de que si mi mamá decía, no sé, gracias a Dios por cualquier cosa, yo la frenaba y le decía, no, gracias a vos, no seas ridícula. O sea, así de fuerte era. Entonces, estar planteándome en ese momento su existencia ponía en jaque mucho de lo que yo había creído. Y, y bueno, en el siguiente encuentro que tuvimos con Clau, que es esta persona que compartí, eh, charlamos un poco y bueno, me fue compartiendo ella algunos materiales y acompañándome con las preguntas que a mí se me iban apareciendo, y hubo algo también que me acercó mucho, que fue sentir que podía preguntar, ¿no? Y que no había como... o sea, había una receptividad del otro lado y sin juzgar las preguntas. Y bueno, a los pocos días también me pasó que fui
a una ceremonia de hongos. Yo en ese momento estaba como bastante metida en el mundo de las microdosis y eso. Y, y bueno, fui y me hizo mucho ruido todo lo que vivía ahí, tanto desde la ceremonia en sí y el efecto de los hongos, como las personas, el ambiente, como todo empezó a hacer mucho ruido, como si hubiera empezado a ver la oscuridad que había ahí, porque eso me empezó a pasar con un montón de cosas y, y empecé con los días a entender por qué muchas veces esos ambientes espirituales siempre me habían hecho ruido, como empecé a sentir que por algo había estado esa sensación ahí siempre, como un freno, ¿no? Como un asomarme y ser parte por un rato, pero a la vez alejarme y no quedarme del todo ahí, porque también me di cuenta de que así como existe la verdad, existe la mentira, así como existe el bien, existe el mal, existe la luz y existe la oscuridad, y la oscuridad se disfraza de luz, se disfraza de que todos los caminos llevan a Dios, se disfraza de que todos somos uno y, y bueno, tanto eso como el hecho de darme cuenta de que si existen también iglesias y religiones que supuestamente hablan en nombre de Dios, pero muchas veces terminan alejándonos más, es porque de fondo tiene que haber una verdad, tiene que haber algo cierto que lo distorsionan, ¿no? Entonces fue algo que para mí hizo un clic en el hecho de por lo menos aceptar intelectualmente que existe una verdad y una forma en la que las cosas son, y una forma en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿no? Pero bueno, obviamente que fue un proceso y yo todavía estaba bastante confundida y estaba como queriendo que convivan cosas que conocía con lo que estaba conociendo, entonces tenía que renunciar a, a esto de que existían guías espirituales, ¿no? Eh, y cuando digo tenía que renunciar, no lo digo de una manera así como religiosa, ¿no? Como, bueno, eh, de un día para el otro tengo que hacer esto, sino que es algo que se va dando también, que Dios nos lo va mostrando. Es como, no sé, si toda tu vida hubieras comido comida chatarra pensando que eso te hacía bien y de repente conoces el alimento de verdad y bueno, querés eso y capaz que te va a llamar un poco lo otro, pero te diste cuenta de que no solo que no te hacía bien, sino que te estaba matando por dentro, ¿no? Entonces conociste la comida de verdad y querés eso. Entonces lo que pasa también cuando nos empezamos a acercar a Dios y a su palabra es eso, es que Él también va limpiando y nos va mostrando la manera y lo va haciendo con mucha paciencia. Eh, entonces bueno, fue todo un proceso donde así como me acercaba a él, también había mucho en mi vida que se estaba empezando a desarmar y que en el momento no lo terminaba de entender. Hoy, en perspectiva, sí sé que mucho de lo que se estaba empezando a derrumbar tenía que ver con lo que Dios estaba empezando a sacar y con lo que iba removiendo adentro mío para poder tener una relación cercana con Él, ¿no? Porque realmente cuando llega a nuestra vida hace todo nuevo y bueno, para poder hacer de nuevo hay que sacar lo anterior, ¿no? Y bueno, eso no es algo que necesariamente suceda de un momento para el otro. Y bueno, todo esto empezó a pasar en julio del 2023 y yo en octubre me fui de viaje a Colombia, un mes y medio. Primero hice una pasada por Buenos Aires y en esa pasada por Buenos Aires agarré la Biblia, que era de mi abuela, eh,
que casi que la leía a escondidas porque no quería que nadie me viera leyéndola. Sí compartía un poquito con mi mamá, que bueno, siempre tuve mucha confianza con ella, pero era como que nadie sepa esto, ¿no? Y bueno, la empecé a leer y hubo algo que no podía parar de leer, que sentía que podía estar horas leyendo y obviamente que no entendía todo y que había cosas que me chocaban también, pero sí me convocaba y me iba metiendo cada vez un poco más. Y bueno, me la llevé al viaje. Fue el primer viaje al que no me llevé ningún otro libro ni ningún oráculo, sino que me llevé la Biblia. Y la iba leyendo y bueno, ahí compartiendo también con Clau. Ella aparte me pasaba algunos materiales que complementaban, ¿no? Aparte de ayudarme en darme una mirada de cómo empezar a leer la escritura. También me compartía ciertos materiales que tenían que ver con las evidencias sobre la existencia de Dios, de Jesús, de la resurrección. Y, y bueno, y también no es que había una insistencia, ¿no? De parte de ella, no es que era tipo testigo de Jehová, te quiero convencer, unite a esta secta, para nada, sino que las veces que compartíamos era porque generalmente yo abría la conversación, entonces ella me iba acompañando. Pero bueno, esto también lo comparto para que se entienda desde qué lugar fue la búsqueda, ¿no? Como realmente fue muy genuino y fue algo que Dios todo el tiempo lo fue guiando, me fue guiando a él. Y bueno, me fui a ese viaje y ese viaje fue bastante difícil en un sentido emocional. Yo me sentía muy desencantada y desencontrada con todo lo que estaba viviendo, como estaba en el viaje y me quería volver, y a la vuelta tampoco terminaba de sentirme, o sea, me sentía muy desarmada, no es que me sentía perdida, pero sí sentía que las cosas que me habían generado entusiasmo hasta hacía muy poco tiempo ya no me lo generaban y, y no sabía por qué, no sabía por dónde. Y hoy, obviamente, en perspectiva, entiendo por qué pasó todo eso, pero en el momento fue bastante difícil vivirlo. Y bueno, yo justo estaba también por grabar un disco en marzo, o sea, yo volví del viaje en diciembre, en marzo grababa, entonces también mucho de lo que me estaba pasando lo asociaba o quería creer que tenía que ver con estar a punto de grabar, porque ya me había pasado que en otros momentos, al estar muy cerca de concretar un proyecto importante o una obra creativa, entraba un poco en una pequeña crisis y después se me pasaba. Entonces, bueno, yo creía que después de grabar algo se iba a acomodar, porque aparte me iba acercando cada vez más, o sea, ya creía que existía Dios. Lo que pasa es que todavía no tenía una relación cercana con Él, ¿no? Entendía que estaba ahí y iba leyendo cada vez un poco más, pero todavía había como una cierta distancia. Y bueno, volví del viaje, fui a grabar en marzo y fueron 15 días de grabación en los cuales me sentí muy bien, sentí mucho entusiasmo, me sentí eso como muy viva y a la vuelta, cuando estaba en mi casa, los primeros días también seguía como ese entusiasmo muy vivo. Pero después, con las semanas, empezó a caer eso de nuevo y ahí fue como, bueno, ¿qué más? O sea, ¿por qué de nuevo está pasando esto? No entiendo. Y bueno, tuve en ese momento una charla con Clau que fue muy clave, que hizo eso, un clic enorme en mí porque me dijo, dejá de buscar las respuestas en vos y empezá a pedírselas a él. Y claro, yo estaba como muy enfocada todavía
en lo que yo quería, ¿no? Como en lo que yo consideraba que eran mis propósitos, mi trabajo, mis proyectos. Eh, entonces había algo que lo seguía buscando desde ahí, que no es que estuviera completamente mal, pero sí que faltaba eh, como eso, esa relación más directa, ese entendimiento profundo. Y entonces cuando ella me dijo eso, terminamos la charla y era como, bueno, ¿cómo hago para pedirle las respuestas a él? ¿Cómo hago para saber qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo hago para orar bien? Y bueno, abrí la Biblia y la abrí justo en el pasaje donde Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y lo voy a leer porque es muy maravilloso y vale la pena leerlo. Y ahí lo estoy buscando. Dice así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, acá hay dos cosas. Primero que me pregunté cómo orar y abrí la Biblia justo, o sea, era como si Dios me estuviera respondiendo directamente lo que le estaba preguntando. Y por otro lado, el Padre Nuestro, ¿no? O sea, la oración que la mayoría debemos saber de memoria y la oración que repetíamos en la escuela todas las mañanas, así, sin ningún tipo de sentido y haciendo justamente lo contrario a lo que Jesús está enseñando, porque Jesús está diciendo, no oren para que la gente los vea y no repitan palabras como si Dios así los escuchara más. Y es exactamente lo contrario a lo que hacen las iglesias católicas, las religiones, ¿no? Entonces, eso fue un clic muy parecido al que había tenido al principio, a eso que me había pasado cuando dije, bueno, acá tiene que haber una verdad. Y, y bueno, esa noche estuve leyendo las escrituras así sin parar y sintiendo que Dios me hablaba directamente a través de su palabra. Fue como si se hubiera corrido un velo, ¿no? Como si se hubiera revelado algo. Si bien yo ya leía la Biblia, ya venía como profundizando, en ese momento fue distinto porque realmente fue como si se limpiara una parte, ¿no? Porque también fue entender que justamente en ese pasaje donde Jesús enseña la oración, no es que está diciendo repitan esto textual, sino que está dando un modelo, una posibilidad, un ejemplo de cómo podemos acercarnos al Padre, a Dios, y, y cómo podemos tener una relación directa con Él, ¿no? Cómo podemos, o sea, la oración es conversar con Él, no es repetir y repetir y repetir, sino eso, poder entrar en ese diálogo. Entonces empecé como a sentir verdaderamente la cercanía de Dios, a sentirlo más como un padre, que yo intelectualmente ya lo sabía, porque sabía que no es simplemente un policía que está ahí esperando castigarnos, sino que es un padre que nos perdona cuando volvemos a Él, cuando nos acercamos genuinamente
y que está ahí, que está buscándonos, que está llamándonos, que está cuidándonos, incluso en los momentos en los que estamos completamente alejados. Y eso fue lo que pude empezar a entender en ese momento. Pude empezar a tener una relación más cercana con él, a sentirlo de verdad conmigo cotidianamente. Y obviamente que esto fue creciendo a partir de que desde ese día leía las escrituras con mucho fervor, y hubo 2 oraciones también muy importantes que hice después de ese momento, que una fue preguntarle para qué me había dado el talento o la capacidad de comunicar, para qué quería que lo usara, y la otra fue pedirle que me ayudara a discernir y a distinguir entre lo verdadero y lo falso, porque no quería que el crecimiento de mi fe dependiera de hablar con Clau o de los materiales que ella me pudiera pasar. Si bien obviamente es importante compartir la fe con otras personas, yo quería también tener esa relación directa con él y confiar en lo que me iba mostrando. Y me costaba mucho por ahí ponerme a buscar por mi cuenta, porque eso, me daba miedo caer como en miradas que fueran por otro lado, ¿no? Que se disfrazaran de verdad cuando decían otra cosa. Y bueno, ambas oraciones me las respondió casi que de inmediato, porque en esos días empecé a encontrar testimonios de otras personas que contaban cómo habían conocido a Dios, cómo habían salido de todo el mundo New Age y habían conocido la verdad sobre Dios, sobre Cristo como su Hijo. Y bueno, y también empecé a registrar todo ese proceso. Y bueno, y fue creciendo cada vez más todo eso. Y no es que fue todo color de rosas, ¿no? Porque si bien yo sentía eso como mucho fervor y sabía que ya no había vuelta atrás y me sentía cada vez más firme, también había un tironeo muy grande, porque primero que hay un tironeo cuando nos acercamos a la verdad, y aparte había mucho en mi vida que se estaba derrumbando desde mi identidad, desde quien yo creía que era, desde los vínculos también. Además estaba en medio de cerrar, de irme de un proyecto del cual había sido parte durante 5 años. Entonces me daba bastante miedo lo que venía después de eso, porque no tenía idea, y porque a partir de ahí había construido mi sostén económico, mis vínculos, mi forma de ser, bueno, muchos aspectos de mi vida que estaban de la mano con eso, y que hacía rato que quería cerrarlo, pero no sabía cómo, y le pedí en ese momento que me ayude, y sé que su presencia tuvo mucho que ver con poder cerrarlo bien, con irme sin necesariamente dar un portazo, sin hacerlo con enojo. Si bien hubo muchas cosas que se rompieron de manera abrupta, también eso, el hecho de ir descubriendo, de ir construyendo todo lo que vino después, fue también aprender a confiar en él y aprender a hacerlo de su mano, porque eso, si bien muchas veces había logrado cosas, esta vez era desde otra raíz, desde un lugar muy distinto al que nos propone el mundo, ¿no? Desde un lugar muy distinto a esto de que creamos nuestra propia realidad, como, bueno, todo eso que hoy está como muy en auge. Así que bueno, eso, al mismo tiempo que me acercaba mucho a él, también sentía como mucha angustia, mucho como desolación de alguna manera. Y bueno, hice un pequeño viaje a Buenos Aires de una semana, y en ese viaje me encontré con una vecina de toda la vida que ella, bueno, había sido muy amiga de mi abuela, también de mi mamá, y siempre desde que la conocí
había sido cristiana. Yo la tenía muy asociada a la iglesia, pero bueno, en esos días hablé mucho con ella y también me ayudó un montón. Y sé que es de esas personas que Dios puso en el camino para acompañarme, ¿no? Para no caminar sola, para confirmarme que Él estaba conmigo y bueno, fueron varias las confirmaciones que hubo y que fueron eso, como pequeños regalos que me acercaron cada vez más. Y bueno, como dije, desde ese momento que fue el año pasado, en junio del 2024, todo creció cada vez más y yo me preguntaba en ese momento cómo voy a hacer para compartir esto, cómo voy a hacer para hablar de Dios con la vergüenza que me da, que me asocien quizás a cosas que no quiero que me asocien. Y bueno, acá estamos, ¿no? Compartiendo esto. Y bueno, es hermoso todo lo que puede ir haciendo en nuestra vida. Desde ese momento me bauticé, empecé como una vida nueva, ¿no? Me mudé, empecé otros proyectos que no quiero hacer foco ahí hoy porque son la consecuencia, ¿no? No es eso lo principal, no quiero que se lea como si fuera el premio, ¿no? Sino que fue consecuencia de otra cosa, de acercarme a Él y de poder construir desde otro lugar. Y bueno, y sí, todo lo que se fue transformando en mi vida a nivel trabajo y a nivel de mi cotidianeidad, de eso sí escribo bastante más en el blog que tengo, en Substack, que bueno, voy a dejar por ahí el link por si alguien quiere leer desde ese lado. Pero bueno, es eso. En medio de todo ese derrumbe que yo sentía, era él también el que estaba trabajando adentro mío y moviendo los hilos, porque realmente acercarnos a Dios y reconocer a Cristo como su Hijo y como el Salvador rompe un montón de cosas que conocíamos y en ese romper, en ese perder algo que sentíamos que nos constituía o que era nuestra identidad, paradójicamente perdiendo es como ganamos la libertad verdadera, porque hoy nunca más perdí la esperanza, ¿no? Como nunca más apareció esa sensación de vacío o de angustia constante. Si bien obviamente que hay momentos de tristeza, de enojo, de angustia, de no entender, no es que todo eso se anula, al contrario, pero sí que son estados que no predominan, ¿no? Que no duran tanto, que no lo abarcan todo, porque de repente sabes dónde ir a buscar la respuesta, sabes dónde está la esperanza, sabes dónde está el consuelo, sabes dónde está lo verdadero, y eso lo cambia todo, y eso es algo que no le ofrece nada más, porque ahí está lo real. Pero bueno, la verdad es que podría seguir profundizando y hablando mucho más, pero hay que terminar esto en algún momento y bueno, como dije, la idea es que esto sea un primer episodio, una primera presentación. Y bueno, si hay algo de esto que te resonó, que les resonó, es estar a una oración de distancia, ¿no? O sea, Dios está ahí y es simplemente pedirle que se muestre, que nos muestre quién es, acercarnos a su palabra y pedirle que nos ayude a comprenderla. Y está ahí, y no se esconde, nos busca, nos llama, nos espera. Entonces es eso, si hay algo que haga algún eco es empezar a buscar y bueno, si hay preguntas o lo que sea que me quieran compartir, me pueden escribir. Creo que Spotify tiene una sección para hacer preguntas dentro del mismo podcast, pero bueno, si no me pueden escribir por Instagram. En Instagram estoy como Mika Miller
Y si no, hay un mail que es unasemillaqecrece@gmail.com. Ahí también me pueden mandar. Pero bueno, eso. Si quedan preguntas, estoy súper abierta a conversar. La idea es que pase eso. Y bueno, espero que esto haya sido claro, que haya llegado a quien tenga que llegar y como tenga que llegar. Y bueno, gracias por escuchar hasta acá. Y nos estaremos escuchando en la próxima. Gracias.